Hola Primers, soy Convoy Prime. Hoy responderemos a una pregunta muy recurrente entre los fans de Star Wars. La pregunta es simple: ¿por qué Star Wars comenzó en el episodio 4 en lugar del episodio 1? Como es de suponerse, hay diversas leyendas populares que se creen ciertas. El estreno de la primera película de Star Wars fue el 23 de diciembre de 1937 y la producción de esta está llena de muchas anécdotas y curiosidades sobre la dirección, el guión y la inspiración que tomó Lucas para su obra. Respuestas diversas se han escuchado desde hace años en el fandom, que si de los 6 episodios que tenía escritos Lucas comenzó en el cuarto porque era el más fácil de producir, que si era más fácil contar una trilogía en donde el bien triunfa antes de contar una trilogía donde los malos ganan. De hecho, siendo más concreto, muchas de las leyendas del por qué comenzó en la 4 involucran que el joven Lucas tenía una concepción de los episodios adicionales, y en todas estas afirmaciones tienen una peculiaridad, y es que en la mayoría, por no decir que todas, son falsas. Lucas escribía lo que necesitaba antes y durante cada película, y así fue hasta la creación del episodio 3, así que, previo a la venganza de los Sith, toda afirmación de concepción de los 6 episodios es falso. Por lo tanto, no publicó un episodio porque fuese más fácil de hacer o por falta de tecnología, pero esto nos deja entonces con la misma pregunta con la que empezamos: ¿por qué empezó en el episodio 4? A este momento muchos me dirán que es debido principalmente a la utilización de un recurso propio de la literatura y el teatro griego clásico, llamado in media res. Esto básicamente consiste en comenzar a contar una historia desde la mitad de la misma y no desde sus orígenes, con lo que consigues dos cosas: despertar la curiosidad del lector, o en este caso del espectador, y hacer que tenga las ganas de profundizar en la historia, queriendo saber cómo se ha llegado a dicha situación, el por qué y qué hay detrás de los personajes. Sin embargo, no creo que este sea el caso. Cuando uno comienza una historia bajo este recurso, se parte de un punto interesante de la historia para enganchar al espectador, pero luego se retoman los hechos que llevan al personaje hasta ese punto en cuestión, y en Star Wars jamás se ha hecho de esa manera. Solo se cuenta como si ya hubiera pasado, pero no lo vemos. Lucas quería que sintieras que estabas viendo una historia desde la mitad, usando como referente a Flash Gordon, dándonos los textos iniciales al comienzo de la película que nos situaban en un contexto específico de la historia. Esto se utilizaba precisamente de esta misma manera para explicar lo que ocurrió en el capítulo anterior en Flash Gordon, dándonos la sensación en un cine de sintonizar nuestros televisores en los años 70 y descubrir una buena serie pero que ya estaba comenzada. Esto conlleva sus complicaciones, como no conocer bien la trama o los personajes, aunque tampoco es que los personajes fueran tan complicados, pues es fácil identificar el papel de cada personaje en cada escena, pues los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Después de todo, aun siendo una historia espacial, tiene muchísimo más en común con El Señor de los Anillos que con Star Trek, recordando que Star Wars toma mucho de la fantasía clásica. Y pues así llegamos a la conclusión del por qué comenzamos en el episodio 4. Originalmente no contenía número, siendo esta la primera, pero queriendo simular la experiencia de ver una serie desde un capítulo adelantado, para generar más necesidad al espectador de indagar en ese universo. Aunque actualmente ya no es así, pues a partir de la película posterior, es decir, su secuela de Star Wars en 1980, el episodio 5, El Imperio Contraataca, comienza también con los textos iniciales, pero estos no cuentan lo que ocurrió en el episodio anterior, sino algo que ocurrió entre ambos episodios, pasando a ser con esto no una continuidad directa entre dos capítulos, sino dos historias contadas desde la mitad, como si faltara un episodio entre ellas. Esto se repetiría en todos los episodios siguientes, siempre dejando partes de la historia entre uno y otro, a veces con décadas de diferencia, formando con esto una identidad propia de la saga. Por cierto, como dato extra, esta película se reestrenó en 1978, 1979 y 1981, y a partir de este último año pasó a llamarse Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Sin más por el momento, soy Convoy Prime, gracias por seguirme y que tengas un buen día, semana o noche o cuando estés viendo este video. Nos vemos, Primers.